Bienvenida y bienvenido a polvoymiseria.com, un espacio que Dios nos regala, Dios, Yeshua, para hablar. Y esta tarde está Rosh. ¿Cómo estás, Rosh? Gracias a Jesús, bendecida y muy contenta por estar aquí con ustedes. Y aquí está Luis, quien va a introducir el tema. ¿Cómo estás, Luis? Muy contento y agradecido con Dios porque pues es una oportunidad de exaltarlo a Él, porque pues todos en la tierra, los grandes empresarios, los líderes de los salones escolares y aún en las iglesias, los pastores, pues todos apelan a la posición que tienen y de repente se les olvida que el Señor es el único digno de toda posición, se les olvida que el Señor les otorgó esa posición, se les olvida que toda la gloria es para el Señor y de repente pues ya la quieren atraer hacia sí mismos. Lo mismo sucede en las empresas. Las personas que están hacia el frente dicen, ahí va el gerente, ahí va el dueño, y realmente a veces eso, en lugar de que genere una posición de en qué te ayudo, genera más bien prepotencia, ¿no? Y envidias. ¿Cuál es el tema de esta tarde, Luis? El por qué en polvo y miseria le damos más gloria a Dios que a los que tienen un nombramiento. Muy buen tema. Nosotros pues ya no le damos la gloria a los seres humanos, comenzando por nosotros mismos. ¿Y por qué en polvo y miseria hacemos tanto o ponemos tanto énfasis en destruir esto de la gloria a los humanos, de ensalzar a los humanos, de exaltar a los humanos? Vamos a verlo en dos perspectivas, a nivel secular y a nivel cristianismo. No diciendo con esto que nosotros nos consideramos cristianos. Nosotros amamos a Jesucristo, por su gracia le obedecemos, pero en ningún momento Dios nos ha dicho llámense cristianos, porque también esto en la Biblia habría que revisarlo. Los 3 versículos en donde únicamente se menciona la palabra cristianos, en una lectura más profunda se ve claramente que esto más bien fue una etiqueta que vino de afuera. Rosh, tú estuviste en la iglesia apóstata, igual que yo. Ahí sí se le rinde culto a los pastores y a las pastoras, entonces hablemos de esto. Sí, y no nada más a los pastores y a las pastoras, ¿verdad? Sino también a todo aquel que se le nombra como líder. El líder, entonces, ya cuando uno empieza a tener un liderazgo, por así decirlo, o simplemente un mínimo, el estar sirviendo en el área que sea, pues ya con eso se les eleva el ego, porque empiezan a decir, bueno, pues porque yo tengo esta responsabilidad, soy más que tú, ¿no? Y así, y se la creen. Entonces, al creérselas, empiezan a tratar mal a la gente, a los amados hermanos que vienen dispuestos a servir, y cuando vienen dispuestos a servir y los tratan mal, pues de alguna manera los están pues lastimando y ofendiendo. Y en vez de darle honra y gloria a Jesús, se nos olvida, porque bueno, se nos olvida, puedo decir, porque también estaba ahí metida, aunque recuerdo que cuando estaba más joven y en la congregación donde yo me congregaba, recuerdo que ahí el pastor siempre pastor en su propia opinión, sin embargo, recuerdo que él siempre, nunca trató de decir somos líderes o algo, porque yo recuerdo que decía, no, nosotros estamos al servicio de Jesús. Y entonces yo traía esa mentalidad de que estábamos al servicio de Jesús y que no nos hacíamos llamar líderes ni nada, porque eso pues realmente no agradaba a Dios. Sin embargo, después llegué a otra congregación donde sí se manejaba mucho la palabra liderazgo, líder, y yo soy líder de esto y yo soy líder de otro, y no nada más ahí, sino que he podido ver en varios ámbitos, inclusive también en enlace, que enlázate con el diablo, ¿no? Sí, enlázate con el diablo, porque ahí siempre tienen a una persona que esté sirviendo a los pastores, o inclusive en eventos grandes, siempre hay que disponer a una persona que sirva a los pastores, que sirva al apóstol, que sirva, y entonces realmente estamos embobados ahí sirviendo al pastor, sirviendo al apóstol, sirviendo al profeta. Pero se nos olvida que estamos para adorar a Jesús. ¿Y qué tal servimos a Jesús? ¿Qué tal compartimos su palabra? No lo hacemos. Entonces, sí es muy, muy difícil esa situación. Ok, vamos con Luis. Por lo regular,
en estas desafortunadamente jerarquías que se han metido a la iglesia, este nicolaísmo, ellos han apelado... ¿Dónde está la palabra nicolaísmo en la Biblia para que los escuchas? En Apocalipsis 2 y capítulo 3 también, habla como algo que es detestable delante de Dios, que alguien se sienta más que los demás. Doctrinas y que después llegaron a ser obras. Así es. Bueno, más bien al revés, ¿verdad? Primero fueron obras y luego se hizo doctrina. Sí, para ellos es muy importante sostenerse en el texto de Hebreos 13:7, donde dice que hay que honrar a sus pastores. Sin embargo, pues vamos a hacer una exégesis profunda para todos aquellos pastores que se agarran de este versículo y que lo tienen por estandarte y que de ese se auxilian y con él se justifican y con él pretenden decirle a la Grey, me obedeces porque aquí dice la Biblia. Vamos a ver un poco este texto. Para empezar, la palabra griega que en ese versículo aparece no es pastor. En ese momento ya se acabó eso de pastorcito, ¿no? Ahí en el versículo griego, literalmente lo que dice es que honres a los que te guían. A los que instruyen en la palabra. Así es, y en ese momento ya puedes poner un pastor, un evangelista. Más bien que sean agradecidos. Efectivamente. Que los honren. Sí, hay un concepto muy extremo en cuanto a la palabra honra ahí, y que se ha llevado casi al borde de idolatrar a los pastores. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Polvo y Miseria es que cuando estamos ya recogiendo todos los servidores, todo para irnos, usted, por excelencia, ¿no? Cuando le pedimos ayudar a cargar los bancos, dice, no, usted no vino a cargar, y con toda humildad y servicio agarra las cosas, ¿no? La humildad de Cristo. Sí, y sin embargo, en muchos otros lugares dicen, bueno, pues no ven que su pastor trae el portafolio, ¿quién me va a ayudar? Gracias por honrarme, hijo, llévatelo. Y realmente pues necesitamos más humildad, más servicio. Entonces, por ejemplo, aquí esta pregunta va para aquel pastor en su propia opinión que nos está escuchando. Usted que dice que tiene más de una iglesia, que piensa que puede predicar a multitudes, y que realmente detrás de todo eso está el orgullo. Quiero recordar el ejemplo de una persona que habían recibido como un profeta hace unos años, y esta persona llegó primero escoltada en un carro. Lo tenían custodiado en un salón de niños porque pues cómo iba a estar entre la multitud del pueblo, ¿no? Tenía que tener un lugar especial. Llega el momento de predicar y su discurso era netamente ademanes políticos, pedradas, poco mensaje y realmente pura emoción. Todos le aplaudieron, pero lo que nadie se dio cuenta, pero para la gloria de Dios me permitió verlo para ahora denunciar estos nicolaísmos. En plena alabanza, cuando él empezó a motivar, a cantar y que todos cerraron sus ojos y según daban gloria a Dios, muy disimuladamente se bajó de la tarima y pidió que lo sacaran por una puerta secreta y se fue. O sea, ni siquiera terminó de compartir, de ministrar su mensaje, lo llegó a la mitad, y fue mucha la publicidad que se le hizo por el renombre que tenía, pero en realidad su mensaje no le dio gloria a Dios, no edificó a la iglesia, movió las emociones y se salió por la puerta de emergencia. ¿Quieres nombrar a este profe? Realmente sí lo nombraría, pero no recuerdo su nombre. De hecho, nos invitaron nada más porque había que estar ahí por compromiso, pero nosotros ni teníamos que estar ahí. Qué delicado. Otra cosa importante de reapuntalar de este texto de Hebreos 13:7, que se vuelve a reiterar versículos más adelante, es que el hecho de que el texto original no diga pastores, sino que haga una referencia general a los que los guían, entonces le hacemos una pregunta a los que se dicen pastores. ¿Qué sucede si ellos le otorgan a un niño que sea encargado de los niños, por verlo en un crecimiento más maduro, en una espiritualidad más avanzada? Entonces eso quiere decir de que si este niño le sugiere algo al pastor, el pastor tiene todo el derecho de decir, niño, tu idea es muy buena, pero como no se me ocurrió a mí, pues no te doy permiso. Eso es común, eso es normal, porque hay niños que Dios les ha dado un despertar, sí, pero que los pastores al ver su crecimiento espiritual nace la envidia, les quieren cortar las alas, y en ese sentido, pues pastor, debes de honrar la fe de ese niño, porque de alguna manera Dios se la ha otorgado para crecer, y tú también debes de honrarlo a él, no debes de atribuir que tú mereces la honra. Es como cuando se utiliza ese ejemplo que se regala un perfume.
Y ese perfume que se otorga para Dios es bueno derramarlo en su presencia. Pero si de repente uno empieza a decir, ¿a qué huele este perfume? Y te lo empiezas a rociar, en ese momento estás robándole la gloria a Dios. Muy bien. Rosh. Sí, ya lo veníamos comentando. Es curioso también esto porque el hacerse llamar pastores o cualquier liderazgo, ya no digamos pastor, pero cualquier liderazgo o que se quiera nombrar, cualquier nombre que se le pueda nombrar a este tipo de personas, también puede causar controversias en las personas, aquellas que se les encomienda así decir, bueno, tú estás a cargo de esta persona, lo vas a atender. Uno llega a perder la humildad y también se pueden desatar celos y envidias, porque puede llegar otra persona y teniendo pues las intenciones o ser agradecido y querer servir, y entonces aquella persona puede decir, no, pues me está quitando mi trabajo, ese es mi trabajo, yo tengo que servir acá. Puede desatar envidias y rencores. Bueno, sin embargo, en Mateo 23:10 dice que no hagamos llamar a nadie pastor, porque Jesús es el pastor. Entonces, sin embargo, ni maestro, ni profeta, ni iluminado, ni gurú, ni sensei, ni... Así es, nada, porque pues Yeshua es el pastor y a veces lo estamos desplazando por el ser humano y realmente nos desviamos de la verdad. Entonces, dejemos de utilizar esas palabras. Luis, tenemos 3 minutos o escasos 2:50 para terminar y poder poner esto en YouTube. Ok, otra cosa que también circula en este tipo de aspectos es la gran vanagloria que genera entre las personas que alcanzan a tener le llaman una superposición. Deben de olvidar que las cosas nacen en el alma de Dios y Él las dispone para que se lleven a cabo en la tierra. Y eso no tiene que ver necesariamente con el tener que ser un super líder o por decirse que alguien fundó o que alguien es el presidente, se hacen llamar. Tales nombramientos lo único que ocasionan es sentirse más que los demás y en ese preciso momento es donde se les cae su teatro, ¿no? Entonces toda su exposición queda derrumbada, queda demostrado que hay falsedad, puesto que vamos a seguir poniendo el ejemplo de un pastor. Un pastor se halaga a sí mismo y se siente fuerte delante de su congregación por ser pastor. Sin embargo, la pregunta para él es... Esta fuerza, proviene del mismo apoyo que reciben de estos, que lo consideran pastor. Sí, han abusado de esa ocupación que Dios le ha dado y las han transformado en mucha pleitesía, mucho yo lo hago, mucho yo mando, y a ellos les podríamos preguntar qué ha sucedido, por ejemplo, con las ovejas que por tener algún problema en la congregación han tenido algún pleito, alguna majadería, alguna grosería. También qué ha sucedido, por ejemplo, con algún hermano que ha caído en pecado, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido cuando algunos otros hermanos se han sentido débiles, no se les han visitado? Y realmente todas estas personas han carecido de una atención pastoral, siendo que son ovejas. Entonces en este momento se ve que hay distinción de personas, o se ve que se le está atendiendo al que ofrenda o al que da más sobre. O sea, esto es grave, porque estos pastores y pastoras, en su propia opinión, ya no son ovejas, ahora ellos son los pastores. Así es, y sin embargo la oveja tiene una desventaja. Si no cumple las expectativas con las que el pastor lo quiere, se ve netamente canalizado al desprecio, al decir tú siéntate hasta el rincón, y realmente eso no le da gloria a Dios. En cuanto a ti, pastor y pastora, pues qué lástima que estás ahí. Para nosotros no eres pastor ni eres pastora, sino solamente un pastor. Para despedirnos. Ya para despedirnos, a todos aquellos que nos escuchan, tanto hermanos en la fe como no, no se dejen manipular por estos llamados pastores a su conveniencia, porque usan esa palabra para manipular pues a los hermanos, a los que aman y quieren servir al Señor Jesús. Voy a denunciar un caso que apenas vi. No recuerdo bien de dónde, ni el pastor, ni el auto, pero vi una nota donde a un pastor que se hace llamar
aparentemente o inconscientemente manipulan las ovejas para que las ovejas siembren, porque así les llaman la palabra, siembren en su pastor, honrenlo, y le regalaron un megacoche a este pastor, o sea, no sé la marca, no. Un megacoche. Pero un megacoche. Entonces este pastor está muy feliz porque fue su cumpleaños y sus ovejas que lo aman tanto, le regalaron este coche. ¿Hasta dónde hemos llegado? Amar más al ser humano, al pastor, como se hace llamar, que al pastor de los pastores, que es Yeshua. Hermano que estás en la iglesia, que amas a Jesús, despierta, tú que duermes, Jesús es el pastor, y no te dejes manipular por este tipo de personas, porque aunque este caso pasó en otro lado, también pasó aquí y también puede pasar en tu congregación al manipularte para que siembres en tu pastor que va a cumplir años y le des un regalo. Si en tu alma está que le quieres regalar algo, pues hazlo, pero que nadie venga y te diga coopera para el pastor que va a ser su cumpleaños y hay que comprarle un regalo. No, si tú le quieres dar un regalo, cómpraselo, pero que nadie, o sea, lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha. Así es. Yo creo que toda la iglesia de Dios debe de hablar, toda sin excepción. Toda la iglesia de Dios tiene que predicar, tiene que hacer labores pastoriles o pastorales, tiene que hablar de la profecía, tiene que evangelizar. Y estos, los verdaderos, los que han vuelto a nacer, los que tienen el Espíritu Santo, jamás se van a dejar llamar pastores. Siempre van a estar insistiendo: no me llamen pastor, no me llamen maestro, no me llamen profeta. Adoren al único, al único. Sí, hay que recordarles que el mismo contexto de Hebreos 13 nos habla de que hay que analizar la conducta del pastor y imitar su fe. Y si es mala, no imitar. Exactamente, entonces si de repente el que se dice pastor tiene demasiado orgullo, pues entonces que empiece trabajando por eso antes de pedir la honra. Es muy curioso ese punto que se toca acerca de cuando dicen ven a sembrar en tu pastor, porque realmente el dinero que piden, las cantidades que entran y en lo que lo invierten, realmente no tiene que ver con el reino de Dios. Y es muy curioso ver cómo esas cifras no entran en las ofrendas para el reino de Dios, pero sí entran demandadas por ellos. Entonces otra cosa que también hay que notar es que en el caso, ninguno de estos pastores que ahorita pueda haber en ninguna parte del mundo, a ninguno de ellos le fue dicho: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero tampoco a Pedro, ¿verdad? Bueno, a Pedro, aunque se le dijo, y aunque Pedro tuvo el privilegio de dar el primer discurso con esas llaves en Pentecostés, él decía en el templo de la Hermosa: varones, ¿por qué se nos quedan mirando como si nosotros por nuestro propio poder hubiéramos hecho esto? E inmediatamente le dio gloria a Dios. En el capítulo 10 vemos que también sale corriendo Cornelio, se postra ante él y Pedro le dice: no hagas eso, yo soy hombre igual que tú. Entonces, pues Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se indignaron cuando les dieron honra, de tal manera que dijeron: no, denle gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y sin embargo, estas personas, pues inmediatamente el pretexto y la excusa que sacan por excelencia es: esas personas se están levantando contra la autoridad, están hablando mal, están juzgando a la autoridad que puso Dios. Y realmente no. Lo que queremos concluir aquí es que nosotros sabemos que cuando Dios ha levantado a una persona es porque la está respaldando y la usa, pero eso no quiere decir que esa persona tenga que estar ahí poniendo carita de lástima para que digan: ay, el pastor, hay que honrarlo, ay, es que es el pastor, él es nuestro guía, ay, es que él es el pastor, todo lo que diga es que es nuestro pastor. Y realmente, pues no, queremos concluir diciendo que aquí en Polvo y Miseria, llámese en predicaciones, llámese en Gebruta, llámese en conversaciones, no es que menospreciemos la autoridad, no es que digamos que abajo el presidente, abajo el pastor. Lo único que siempre dejamos bien en claro, y es el propósito de este mensaje, es que han abusado de ese nombramiento y le han robado la gloria a Dios. Y deben de reconocer que solo Dios es el Señor. Y realmente tal ceguera lo que ha ocasionado es que apelan a nombramientos que ni existen, ¿no? Las pastoras, cuando en realidad la Biblia no habla de pastoras, ¿no? O una mujer que se atribuye un don de profeta, cuando en realidad
para empezar, el nombre del ministerio en una mujer es profetisa. Está en Hechos 15, está con Hulda en tiempos de Josías, está Ana, la que vio a Yeshua cuando nació, que lo llevaron al templo. Siempre se llamaban profetisa y no profeta. Entonces, aún el nombramiento está mal colocado y aún así lo defienden. Entonces, reiteramos, la gloria siempre va a ser para Dios, porque Él siempre va a ser primordial ante todas las cosas y sobre cualquier nombramiento, y mucho más sobre cualquier jerarquía a las cuales Él aborrece. Así es, y yo también. Entonces nos despedimos con un texto en Jueces 8. Gedeón era para muchos un líder, era el pastor en ese momento, vaya, Dios lo llamó para liberar al pueblo de la servidumbre, en este caso con los madianitas y otros pueblos. Y en el capítulo 8, versículos 22 y 23, y lo voy a leer literalmente, dice así: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Y aquí está la contestación de un verdadero hijo de Dios. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Yeshua señoreará. Yeshua es el pastor, él soberá sobre vosotros. Así es, así que si tú que tienes algún nombramiento en la iglesia, ya lo único que ha ocasionado es de que hagas tu grupito, te sientas líder, veas menor a los demás, quieras mandar o los trates con desprecio y se te olvidó la humildad, pues te tenemos una triste noticia. El Señor resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y peor es la soberbia espiritual que la de corte mundano. Sí, porque si ellos vieran un cigarro prendido, inmediatamente el legalismo dirían: tu cuerpo es templo, pero como lo que contamina es lo que sale, y lo que sale es gran vanagloria, amargura, prepotencia, pues entonces eso sí contamina el templo del espíritu. Y es más, una cosa que hay que reapuntalar es que si sigues apelando al nombramiento que Dios te ha dado y estás haciendo un abuso de eso sobre la grey, entonces te estás comportando como aquella vez cuando el pueblo de Israel pedía rey. Samuel se ponía en el lugar de nosotros aquí en esta conversación, pidiéndote que seas más humilde, que dejes esa jerarquía, que te integres al pueblo, pero sin embargo, como el pueblo persistió en esa necedad de querer rey, finalmente la conclusión que el Señor dio fue: dales rey, porque no te están rechazando a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Entonces, si estás apelando a que el trono está en tu iglesia y que tú eres el fundador y que tú eres el presidente y que tú eres el que Dios levantó, pues estás a la vuelta de la caída, porque solo Dios es el Señor y a Él toda la gloria. Entonces, volvemos a reiterar, cuando en polvo y miseria escuches que decimos que olvídate de confiar en los gobiernos y en todas las personas, no es que nos estemos levantando contra las autoridades que son puestas por Dios. Así es, Rosh, gracias. Gracias a Jesús, y no lo olviden, si creen que están... que se hagan un recuento si le están dando la gloria a Jesús o a la persona que tienen adelante. Si es así, pues arrepiéntete y regresa a tu primer amor, que es el Señor Jesús, y pues a buscar más de Él. Bendiciones. Y a veces también en los liderazgos es donde más maldad, a causa de la libertad o jerarquía que se les llegan a abrazar, se publica más el desorden. Vamos a recordar, por ejemplo, casos donde alguna de estas jerarquías empieza a tener cierto desprecio, o la persona se acerca a pedir algún consejo, lo mandan a la fila, ponen cara de cansado. Entonces realmente, si el agrey de un pastorado que tiene la figura de un rebaño, pues vemos a los verdaderos pastores literales de ovejas levantándose desde temprano y hasta la última hora metiendo a la última oveja, dejando a las 99 por ir a buscar a las 100, y eso es algo que no se circula en la actualidad. Entonces no hay pastores, el único pastor es el Mesías, y déjate de dar la gloria porque se la estás robando al Señor. Así es, y además tú, pastor, en tu opinión, y pastora, que ya no te consideras oveja sino pastor, estás en un grave peligro, y no queremos que caigas, sino al contrario, queremos que seas restaurado. Ve con el pastor y deja de llamarte pastor, y deja de hacerle creer a la gente que tú eres pastor. Aunque hagas labores de pastor, ni tú, ni yo, ni nadie más que Yeshua es el pastor. Así es, es importante más obedecer que presumir el nombramiento. Así es. Bueno, pues Dios te bendiga. Igualmente.
Igualmente, Dios bendiga a Elías también. Dios bendiga a la amada Rosh. Dios bendiga al hermano Elías y al hermano Luis y a todos los que nos escuchan. Polvo y miseria.com. Apéndice. Entonces, pues les decimos a todos los que se dicen pastores que si piensan que solo le man de rendir cuentas a Dios, pues realmente todos se las tenemos que rendir, y les pedimos que en dado caso no anden de obreros separados y también se sujeten si eso es lo que piden. Pero si piensan que pueden rendirle cuentas a Dios por su propia cuenta, pues entonces ahí está la desobediencia. Entonces piden algo que no quieren, y dice la Biblia que si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero si persisten en llamarse pastores despreciando el señorío del Señor, pues no se merecen tal nombre. Y también pues hacemos un llamado a que los pastores, en su propia opinión, pues vayan a leer Jeremías 23, por ejemplo, y se den cuenta que aquellos que imparten la palabra van a rendir cuentas, se les va a juzgar con más rigor. Sí, sin duda alguna así es. Hay que recordar, por ejemplo, también el caso del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Dice la Escritura que cuando se había dejado de construir el templo, pasaron 2 años y el Señor levantó a estos 2 profetas para exhortar a la reconstrucción. Y lo curioso es que el versículo resalta ahí y dice, y los profetas les ayudaban. Eso quiere decir que ellos no decían, pues a mí me dieron la unción, yo nada más aviso, yo mando. No, ellos también se ponían a cargar piedras y a echar ahí la mezcla. Entonces hay que meter las manos, porque si no, pues está también el fariseísmo. Teniendo ellos la enseñanza, teniendo la instrucción y teniendo el nombramiento, eran los más denunciados por el Señor. Pues ya oímos. Dios te bendiga. Polvo y miseria.com